Bueno, ¿estáis listos? ¿Estáis listos? Are you ready? Turun, tun, tun. Tun, tun. Are you ready? ¿No? Bueno, como ya os dije, creo que el núcleo va a ser una de las más sencillas en cuanto a background, porque la mayoría de vosotros ha oído hablar de un montón de cosas que ocurren en el núcleo o en las que forma parte el núcleo, aunque no la hayáis relacionado con el núcleo o aunque hayan sido nombres sueltos por ahí, cuando yo vaya mencionándolos, pues a lo mejor es más sencillo que todo cuadre y encaje como un puzzle. Entonces, esto tiene cosas buenas. Las cosas buenas que tiene es que no os va a sonar, a lo mejor, a algunos de vosotros, totalmente a chino lo que voy a estar hablando. El núcleo, ¿qué es esto? Siempre, o sea, vamos a ir siempre con las mismas preguntas, ¿vale? La misma serie de preguntas. Va a ser así la estructura de todos los streams, o más o menos de casi todas, esa es mi idea. Entonces siempre vamos a empezar con ¿qué es? Y aquí tenéis pues un dibujo de una glándula salival de Chironomus. Y yo Chironomus, pues yo por el nombre no sabía lo que era y al buscarlo pues es este bichejillo, este insecto que tenemos aquí. Como digo, carion en griego es nuez o núcleo. Eu es verdadero, entonces eucariotas es ese tipo de células que tienen un núcleo verdadero, un núcleo definido, y procariotas pues es, antes de núcleo, ¿vale? Los procariotas no tienen un núcleo definido, separado, como un compartimento individual o delimitado dentro de la célula. Entonces, carión es núcleo, eucariota, procariota. Luego, dentro de la composición o dentro de las partes de qué es el núcleo, tenemos, como ya estuvimos hablando en el stream anterior, tenemos una doble membrana, pero que en realidad la llamamos envoltura nuclear, ¿vale? Es el término un poco más correcto, porque esta envoltura nuclear engloba varias partes, ¿vale? Dentro de la envoltura nuclear tenemos una bicapa lipídica, ¿vale? Una de esas dos membranas que tiene el núcleo es de la misma composición que vimos en el stream anterior, pero luego tiene otra membrana por fuera, externa, una envoltura externa, que está conectada con el retículo endoplasmático rugoso, que eso lo veremos más adelante o en el stream del retículo. Pero esta envoltura nuclear engloba estas dobles membranas, ¿vale? Este doble membrana. También engloba los poros, que son los puntos de unión entre las dos membranas que rodean al núcleo y además tienen función de transporte para comunicar lo que hay dentro y fuera del núcleo. También tenemos ribosomas en la envoltura externa, ¿no? En el retículo endoplasmático. También tenemos interacción con el citoesqueleto, ¿vale? Que también lo veremos más adelante. Y tenemos la cisterna perinuclear, que es el espacio que hay entre estas dos membranas, ¿vale? Entonces esta envoltura nuclear en realidad no es simplemente como una doble membrana y punto pelota, hay un montón de compuestos que forman parte de esta envoltura y que tienen funciones, ¿vale? Luego, esto solamente es lo que rodea al núcleo. Luego tenemos cosas dentro del núcleo. Dentro del núcleo tenemos el material genético, o mejor dicho, la mayor parte del material genético, porque vamos a tener material genético fuera del núcleo, como ya veremos. Tenemos el nucleolo, que yo siempre lo he llamado nucleolo, pero nucleolo, o como queráis llamarlo, que es una estructura dentro del núcleo que se ve mucho más condensada y como mucho más bien definida. Este nucleolo está formado por ARN ribosómico y proteínas que dan lugar a los ribosomas. Además de esto tenemos la lámina nuclear, que es un conjunto de filamentos y de estructuras de soporte que están por dentro del núcleo pero asociados a la envoltura, asociados a la membrana, que también se aseguran de que el núcleo mantenga la forma, que además de que la cromatina, que es este material genético, esté organizado como debe estar. Y luego he puesto un etol, porque me hace mucha gracia, en el sentido en el que
Y más cosas, ¿vale? Y más cosas, pero estos son como los componentes principales o más básicos, y que además vamos a ver un poco las funciones que tienen cada uno. Seguimos, siguiente diapositiva. Entonces aquí en este esquema está representado la cisterna perinuclear, que es esta zona que os he dicho que está entre las dos membranas, la membrana nuclear interna y la externa, ¿vale? La membrana nuclear interna es esta que queda por aquí dentro y la externa es esta de aquí fuera, y que, como he dicho, se conecta con el retículo endoplasmático. Entonces, endoplasmático o endoplásmico, decidlo como queráis, yo lo diré como pueda. Entonces, como veis, aquí tenemos también representados los poros nucleares, que son estos canales, este sistema de transporte que, como he dicho, une la membrana interna con la externa, y además sirven para, pues eso, transportar y regular lo que entra y lo que sale. Esto, la función de estos poros es muy parecida a lo que hablamos con la membrana celular sobre los receptores. Que os acordáis que decíamos, la membrana celular es como una frontera, pero es una frontera un poco selectiva, un poco estricta, tiene que regular bien qué entra y qué sale, para eso hay receptores, porque claro, no puede entrar todo lo que quieran y salir todo lo que le dé la gana. Entonces hay un montón de sistemas de regulación. Bueno, la membrana nuclear es un poquito más especial en cuanto a transporte, más que la membrana celular. Obviamente, el material que hay dentro del núcleo es súper importante, tiene que estar súper bien protegido. Entonces, este proceso, estos canales se van a encargar de meter y sacar cosas. Principalmente, una de las cosas que van a sacar pues va a ser el ARN mensajero y los ribosomas, por ejemplo, cómo se forman los ribosomas, que parte de ese proceso ocurre dentro del núcleo y parte del proceso termina fuera del núcleo. Entonces, como vamos a ver en este transporte, los poros nucleares están involucrados en sacar este ribosoma, prerribosoma. También va a salir el ARN mensajero para que se traduzca en proteínas fuera del núcleo. Y también va a meter cosas, porque si nosotros tenemos en el concepto de que las proteínas se crean, se sintetizan o se generan en los ribosomas que están aquí fuera, en el retículo endoplasmático, ¿vale? Y yo os digo ahora que también hay proteínas que están dentro del núcleo, como por ejemplo estas cosas de aquí, estos son proteínas. Entonces el ARN mensajero sale del núcleo y dice, ¿para dónde voy? Para allá. Fabricación, voy a fabricación. Venga, estas son las instrucciones, quiero esta proteína. Vale, ya la tengo hecha. ¿Dónde tienes que ir? Pues es que tengo que volver a ir al núcleo. Y dice, por aquí no puedes pasar porque ya has salido y aquí no entra nada. Dice, no, es que tengo este pase especial, mi trabajo es dentro del núcleo. Y entonces le dice, vale, pase, pero que sea la última vez. Entonces este proceso de regulación es a través de los poros nucleares y es súper selectivo. La misma diapo que os enseñé la semana pasada, y aquí tenemos de nuevo pues esta diferencia entre eucariota y procariota, que como ahora ya sabéis griego, pues ya lo sabéis perfectamente cuál es la diferencia o una de las diferencias. Y entonces aquí también tenemos otra vez representado el núcleo, donde tenemos el núcleo, todo esto que está envuelto en lo naranjita junto con lo verde, que es el retículo endoplásmico y la membranilla, el nucleolo, que también lo hemos hablado un poquito, y comparado con el procariota, que tenemos un nucleoide, bueno, tenemos como una zona dentro de los procariotas que están agrupado un poco el material genético, pero no está tan definido y tan delimitado como en los eucariotas. De nuevo, para explicar estos poros nucleares, ¿no? Para que veáis que es la conexión que hay desde justo el interior del núcleo hasta el exterior, ¿vale? No solo entre las dos membranas, sino que atraviesa las dos membranas. Y aquí también esta representación de que la membrana exterior en realidad continúa y se repliega en algunos puntos para generar el retículo endoplásmico, ¿vale?
Entonces digamos que está la envoltura interna, que esa sí que está más cerradita, y luego la externa, que en algunos puntos se prolonga y se extiende, dando lugar a otra estructura. ¿Para qué sirve? Vale, aquí ya vamos a la parte más interesante, yo creo. Pues primero, delimitar y proteger el material genético. ¿De qué lo protege? Pues aquí os he puesto un ejemplo de proteasas que hay en el citoplasma. ¿Qué significa esto? Bueno, pues digamos que... Creo que no te entiendo. Siri me dice, creo que no te entiendo. Imaginaos que estáis de mudanza. Para algunos va a ser muy fácil de imaginarse y para otros vais a tener que hacer un esfuerzo mental. Pero, bear with me, aguantad conmigo, yo os llevo por este camino. Vosotros estáis de mudanza y empezáis a hacer cajas. Y cuando estáis de mudanza, pues a lo mejor aprovecháis y algunas cosas las vendéis. Otras cosas las regaláis. Otras cosas las arregláis porque están rotas y tenéis que arreglarlas antes de llevarlas. Otras cosas las tenéis que empaquetar porque os las vais a llevar al nuevo sitio, ¿vale? Y todo esto está ocurriendo por toda la casa. Hay cajas en todas partes. Hay cinta de envolver por todas partes. Hay bolis para marcar por todas partes. Hay papel de burbujas por todas partes. Todo está loquísimo, ¿vale? En este contexto de caos o de mucha actividad o de mucho desenfreno, ¿qué hacéis con la carpeta o qué hacéis con la caja que contiene los papeles importantes, las joyas de la abuela y el recuerdo del viaje que tanto te gustó? ¿Qué hacéis con esas cosas? Pues lo que yo hago como experta en mudanzas y consejo que debéis seguir a partir de ahora es las cosas esenciales que son necesarias, que no se pueden perder, que no se pueden manchar y que no se pueden romper, van a tener una caja especial y concreta y además la voy a marcar con un montón de colorinchis para no perderla y tenerla siempre localizada y la voy a guardar en un sitio de la casa que va a ser lo último que se va a empaquetar. Pero la voy a dejar medio abierta. Esa caja va a contener las cosas importantes, pero va a estar medio abierta, porque es posible que otros documentos importantes de última hora también vayan a ir a esa caja, como última caja que se empaqueta antes de irnos de mudanza. El núcleo es esa caja, ¿vale? El resto de tu casa es el citoplasma. Tú quieres proteger los papeles donde tienes el contrato de alquiler, el certificado de nacimiento y todas esas cosas. Súper esencial. Ahí tienes las instrucciones de tu vida. Ahí tienes todo lo importante para indicarte lo que has hecho y lo que tienes que hacer, los títulos que has cogido, el certificado del curso de alemán que has hecho. Eso está en esa caja. Eso es vuestro núcleo. Separación de tareas. Separación de tareas en concreto sobre el material genético, ¿vale? ¿Por qué digo que separación de tareas con el material genético? Porque tenemos ADN versus ARN, ¿vale? Con esto me refiero a que hay varios procesos que involucran el material genético y este núcleo nos sirve muy bien para distinguir lo que ocurre dentro del núcleo y lo que ocurre fuera del núcleo. Como he dicho, el ARN mensajero sintetizado a proteínas ocurre fuera del núcleo y las cosas que tienen que ver con el ADN ocurren dentro del núcleo. Tráfico y organización de proteínas, factores de transcripción, ARN, etc. Una de las cosas súper importantes de estos poros nucleares es con respecto a los factores de transcripción. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo tengo una célula, ¿vale? Yo tengo una célula que cuando está sin estímulos está normal, está tranquililla, y cuando yo le pongo un estímulo, esa célula se divide y empieza a proliferar, o empieza a producir mucha proteína, o empieza a madurar y a cambiar su forma y a cambiar sus receptores, por ejemplo. Todas estas señales, ¿vale?
estuvimos viendo la semana pasada que estas señales la célula normalmente las detecta a través de la membrana celular, ¿no? Que es la que le manda la información de lo que ocurre en el exterior. Tú tienes la célula, tienes la membrana celular por fuera y la célula te está diciendo, los receptores que hay en la membrana, oye, que aquí nos han echado este estímulo y yo con este estímulo puedo ir a tope de power y dividirme en dos, ¿vale? Porque es lo que me está indicando que haga este estímulo. Y entonces la célula lo detecta en los receptores y empieza a mandar una señal a través de un montón de proteínas por la célula, ¿vale? Y todo esto está muy bien. Todos los cambios dentro de una célula que implican generar nuevas proteínas, madurar, activar unos genes, desactivar genes, todas estas cosas ocurren dentro del núcleo. Ahora vamos a ver qué pasa si no funciona. Entonces, ¿qué pasa si no funciona el núcleo? Pues volvemos a la misma. Se lía parda, pero en algunas situaciones y en algunos casos excepcionales, como los glóbulos rojos, pues en realidad no se lía parda. Los glóbulos rojos es que son también una célula súper especial. Es súper especial porque ha evolucionado a tal punto que para ser lo más eficiente, el espacio que ocupa el núcleo, digamos, no es necesario porque lo que quiere es realizar su función y si pierde el núcleo, pues lo realiza de manera más eficiente, pero a corto plazo. Entonces, pues igualmente, si lo hace a corto plazo, pero mejor, pues me sirve. Entonces, el caso del glóbulo rojo es pues un caso un poco excepcional. Pero si tú quieres sobrevivir como célula, digamos, o si quieres que todo tu cuerpo compuesto por células sobreviva, necesitas tener un núcleo porque si no, no tienes instrucciones y no puedes reciclarlo y mantenerte a punto, ¿no? Entonces, aquí os he puesto dos ejemplos de tinción, de tintes, de colorear, para visualizar el núcleo, ¿vale? Una de las cosas más utilizadas para visualizar células, o en concreto visualizar el núcleo, pero en realidad se utiliza para determinar células, es DAPI. DAPI es un compuesto que tiñe las adeninas y las timinas. Y estas adeninas y timinas pues van a estar básicamente en el núcleo, ¿vale? Y se ve con un azul fluorescente, ¿vale? Es una tinción fluorescente que este compuesto se excita, genera esta luz cuando lo estimulas con luz ultravioleta, ¿vale? Entonces, por eso el DAPI, estos tintes de fluorescentes, siempre le van a aparecer con un background negro y los colorinchis, pues así como fosforitos. Os agradezco de verdad que apoyéis este tipo de stream y de contenido. Vale, pues muchas gracias de verdad por haber aguantado esta turra.